Hola a todos, soy Sunet, aquí para Soul, continuando nuestro proceso de definir, redefinir y vivir la palabra diversión. Así que en este video vamos a estar enfocándonos sobre por qué es importante el que dentro de definir y purificar la palabra, seamos específicos en relación a escribir la palabra, observarla, tanto de lo bueno y lo malo, en cuanto a connotaciones que tengas en relación a la palabra diversión. Y fue interesante también observando a mi propio procedimiento con estas palabras. Algunas veces tendemos a cierto nivel dentro de nosotros mismos pensar que las buenas palabras y positivas únicamente tienen connotaciones buenas y positivas dentro de nosotros o buenas definiciones positivas. Y yo recuerdo que hubo una vez cuando yo estaba trabajando con la palabra gentileza y al estar escribiéndola, mi actual definición de la palabra gentileza, yo deliberadamente reprimí cualquier y todas las memorias malas que yo tenía en relación a la palabra, porque hubieron bastantes que emergieron conjuntamente con las buenas memorias o buenas connotaciones y referencias positivas y cosas como esas. Y entonces yo me senté, di un paso atrás, por así decirlo, y dije, ok, pero espera un minuto, estoy en el proceso de definir esta palabra tal como existe en mí, absolutamente tal como es, completa y puramente observando a todo lo que esté emergiendo dentro de mí en relación a la palabra gentileza. ¿Por qué estoy negando hasta así las cosas malas, lo negativo, lo no tan bueno, que está por igual emergiendo dentro de mí? Y ahí es donde me di cuenta de que fue debido a una percepción que existió dentro de mí, que una palabra positiva únicamente tiene connotaciones positivas o conexiones, referencias dentro de mí, y que las cosas malas que emergieron dentro de mí no deberían ser observadas porque en realidad no pertenece a esta palabra positiva. Pero el hecho es que sí, lo hace. Dentro de mí la palabra gentileza tenía tanto buenas como malas referencias, conexiones, connotaciones. Y ese es un punto sutil que todos hasta cierto grado requerimos trabajar con a través de esta percepción de palabras buenas y positivas o teniendo únicamente connotaciones positivas, referencias dentro de nosotros mismos. Así que el observar la palabra diversión, por ejemplo, cuando la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra diversión, o la leemos o la escribimos, tenemos como este movimiento de elevación dentro de nosotros. Eso es para mí personalmente. Ahora al hablar la palabra ya tengo como una sonrisa en mi cara y en este movimiento, esta expresión natural que emerge dentro de mí con la palabra diversión. Obviamente aquí siendo ese proceso que he caminado también para asistirme y apoyarme a llegar a ese punto donde cuando yo hable una palabra, y esto es principalmente todas las palabras que he estado caminando en redefinir, definir y ese proceso de vivirlas, donde tú tienes acceso a tu expresión natural que emerge dentro de ti. Pero no es, por ejemplo, como un movimiento energético que tú solamente sientas en tu plexo solar o sea solamente un movimiento liviano de energía que emerge como un fuego pirotécnico que emerge y explota por un momento, las buenas energías que pueden sentirse así, sino que es más como cuando tú has caminado ese proceso de definir, redefinir y vivir una palabra, que en el proceso de vivirla, esta expresión dentro de ti emerge casi como que se torna vivo dentro de ti mismo, dentro de tu cuerpo, y que tienes esta sensación general dentro de ti mismo y tu cuerpo cuando hablas la palabra o la vives y la expresas. Así que ese es parte de este proceso al cual nos adentraremos cuando lleguemos a redefinir y vivir la palabra diversión, entender cuál es la diferencia entre accesar una palabra con emociones y sentimientos y en realidad vivir una palabra como una expresión de ti mismo. Pero por ahora vamos a enfocarnos en nuestro proceso de definir y purificar la palabra diversión.
Así que aquí también, por ejemplo, lo que también emergió dentro de mí fueron memorias no tan gratas. Habían algunas en sí mismas bastante geniales, pero las memorias me recordaron de alguien a quien yo perdí, por ejemplo, hace un par de años, quien murió. Y con ese individuo yo tuve bastantes memorias que yo pude definir como diversión, pero conjuntamente con esa diversión, dentro de esas memorias también había una tristeza abrumadora, un extrañar, un dolor. Y es como si fuesen momentos titubeantes de que una sonrisa emergiera en mí y a reflexionar en esas memorias con este individuo, pero después de ese momento, la tristeza, el dolor, el extrañar, la realización de que nunca voy a tener eso con ellos en mi vida, eso estuvo por encima del momento de la diversión de ese momento. Así que ese es un ejemplo de donde algunas veces tú puedes estar teniendo memorias de diversión, pero al mismo tiempo viene con lo emocional, lo malo, lo negativo dentro de esas memorias que puede estar por encima de la definición de diversión que tú tenías. Así que estas son memorias también de momentos y definiciones que puedes observar y escribir dentro de ti mismo. Quieres absolutamente claramente verlas por ti mismo. ¿Quién soy como esta palabra diversión? Lo bueno y lo malo. Y que tal vez puede ser práctico el, por ejemplo, hacerle un pedazo de papel donde tengas lo bueno y lo malo. O hasta algunas veces yo he notado que observé a memorias de donde algunos de mis amigos estaban hablando acerca de experiencias divertidas que habían tenido. Entonces yo no estaba necesariamente ahí, pero por un momento casi se sintió como estar voyeurísticamente experimentando la experiencia de diversión a través de sus palabras, al estar ellos compartiendo y hablando, y como por ejemplo cuando se subían a montañas rusas. En ese tiempo yo nunca había estado en una de esas, y entonces era en cómo estaban hablando y compartiendo su experiencia. Simplemente eso sonaba bastante divertido para mí. Y entonces al observar el definir las palabras y definirte a ti mismo dentro de eso, algunas veces verás que necesariamente no son tan buenas memorias o malas memorias, sino que algunas memorias son referencias, connotaciones que emergen dentro de ti, que tú no necesariamente tienes un valor asociado positivo o negativo, es lo que es. Y me refiero a que sí, ahí con mis amistades compartiendo, yo podía decir que yo lo enlistaría en el lado bueno como una buena memoria, pero al mismo tiempo al recordar esa memoria no hay como tanto así una experiencia emergiendo dentro de mí, sino que es una remembranza interesante de escuchar a sus historias y pensando en que las montañas rusas serían divertidas. Así que puedes crear una sección para ti mismo neutral, de memorias neutrales que tal vez no tengan una energía o carga energética intensamente mala o buena, sino es casi solamente como un recordatorio, una referencia de lo que la palabra diversión significa. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos aquí dentro del proceso de definir de la palabra diversión, vamos también a observar que pueden haber algunos individuos quienes la mayoría de nosotros imaginarían que la palabra diversión debe tener memorias por la mayor parte buenas o referencias y connotaciones como muy positivas, felices, excitantes, de júbilo, de libertad, de expresión, abrumadoras, y que eso en sí mismo es una percepción que nosotros hemos creado debido a que a menudo observamos a las palabras y otras personas dentro de eso a través de nuestras propias referencias, a través de nuestras propias opiniones y puntos de vista y experiencias en cuanto se trata de una palabra, y que ha sido también bastante fascinante al caminar este proceso de definir palabras y ver quién eres tú dentro y cómo esas palabras, y que esto
vendrá a asistirte y apoyarte a ser más humilde y entender a otras personas, sus relaciones y sus definiciones con las palabras, y cómo es que las palabras les definen tanto como ellos mismos se definen a sí mismos a través de palabras. Así que, en otras palabras, nuevamente haciendo referencia a través de los años, cuando yo conocí a un individuo, que esto es interesante porque lo que yo disfruté acerca de este proceso es que al haber caminado esto a través de definir, redefinir y vivir la palabra diversión, pude ir de vuelta en mi vida y ver por mí misma cuánto yo malinterpreté a las personas, porque les observaba a través de una visión de túnel muy unidimensional dentro de mí misma. Como por ejemplo, había un individuo que yo conocí quien era introvertido, tímido, aislado, y que en ese tiempo yo estaba en mi adolescencia y la diversión para mí era ir a bailar, era salir, pasar tiempo con amistades y quedarme a dormir con mis amistades y tener muchos amigos. Era muy basado en amistades y socializar y hacer cosas juntos. Y conocí a este individuo y, como he dicho, era completamente lo opuesto de lo que yo era. Y solamente un día me senté con él y le dije, pero ¿qué haces para divertirte? Y fue interesante porque obviamente yo ahora, en ese entonces, no estoy utilizando esto como una excusa, pero yo era bastante joven y estaba muy atorada en esa mentalidad de diversiones, socializar, tener muchos amigos, hacer cosas juntos, y si tú no haces eso, simplemente eres raro, ¿ok? Entonces él me dijo, eh, estoy contento conmigo mismo, yo no requiero diversión, no quiero diversión. Es decir, para ti la diversión es hacer lo que tú haces, pero para mí la diversión no es tanto así una parte de mí mismo y mi vida. Es decir, estoy aquí, hago lo que hago, disfruto a mí mismo, amo lo que hago. ¿Qué más requiero realmente hacer o qué necesito? Entonces ahí recordé irme de esa conversación pensando que, bueno, sí, él era un tanto distinto o solamente raro. ¿Cómo es que él no podía simplemente tener diversión en su vida? Era casi como de cierta manera tener la conversación donde yo quería tratar de salvarle casi. En términos de vez en cuando le preguntaría salir, que nos se uniera con nosotros, que viniera con nosotros a divertirse. Estaba tratando de jalarlo hacia mi mundo, mi definición, mi realidad de diversión, cuando todo el tiempo en realidad debió haber sido en revés, en el sentido de que si yo tuviese la conciencia propia que ahora tengo, en ese entonces yo hubiese observado a quién es él dentro de la palabra diversión, y que no es ni siquiera necesariamente que la palabra diversión no existiera en él, no era parte de su vocabulario o de su vivir, sino que estaba simplemente definida de una manera completamente distinta, y que fue en realidad bastante interesante como declaración que él realizó en términos de decir que él no lo necesitaba, no lo quería, y él estaba muy contento con quien él era. Es decir, sí, él pudo haber, aquí observando la dimensión del proceso que pudo haber caminado en su vida, si él se definía y redefinía la palabra diversión, expandiéndose a sí mismo dentro de esa palabra. Pero aquí estoy compartiendo esta historia también para asistir y apoyarte a observar a cuántos momentos en conversaciones con otras personas ellos utilizan palabras particulares, y para ti la definición de esa palabra puede ser muy distinta a la de ellos, y eso algunas veces puede crear un juicio, una reacción, una resistencia o una atracción. Entonces, lo que yo he disfrutado acerca de este proceso de definición al llegar a conocer quién soy yo dentro de una palabra es que me ha asistido y apoyado a llegar a conocer a otras personas dentro y como las palabras también, no únicamente eso, sino también ver que yo puedo aprender de ellos a través de ellos. Y más que nada, el proceso al cual estamos llegando aquí es algo que muy rara vez he escuchado a otras personas declarar, compartir o abrir.
el cual es quién soy yo en la palabra diversión. Para mí, solamente yo en mi relación conmigo misma, ¿ok? Y como lo he explicado, todas mis definiciones previas eran memorias, amistades, hacer cosas, experimentar cosas, sentir, cosas como esas. Y que yo no tenía referencia alguna dentro de mí misma de la palabra diversión en mi relación conmigo misma, con quién soy yo, sola, conmigo, expresándome en ciertas maneras o en ciertos momentos o situaciones. Entonces esto también es porque estoy compartiendo aquí que nosotros tenemos que observar tanto a lo bueno, lo malo y lo neutral dentro de nosotros en cuando se trata de las palabras. Entonces, lo que puedes tomar de este video es estar atento de no negar, reprimir o limitar las cosas que emergen dentro de ti que estén conectadas con una palabra, como por ejemplo la diversión. Entonces me gustaría que todos comenzaran con esto en este video, caminar a través de lo bueno, lo malo, lo neutral. Y luego para aquellos de ustedes, y me refiero a que he conocido personas para quienes la palabra diversión no existía en ellos de ninguna manera en lo absoluto. Y que en todo caso, el momento en el cual ellos escuchaban, veían o leían la palabra diversión, como que completamente les rebotaba de vuelta sobre ellos de una u otra manera, donde lo que emergía dentro de ellos era tristeza, dolor, depresión, dolor, trauma. Y es como si la palabra diversión ellos no pudieran relacionarse a ella, ya ni siquiera pudieran experimentarla o un movimiento dentro de ellos en relación a la palabra en lo absoluto. Así que esto es algo que puede ser que ustedes lo hayan encarado en sus vidas cuando se trata de hablar, digamos, de las palabras positivas, pero la persona con la que te estás comunicando, interactuando y que está contigo simplemente no tiene esa palabra en ellos, no existe en ellos y crea lo opuesto del significado o la experiencia de la palabra en cuanto al significado y experiencia de la palabra que puede ser para ti personalmente. Así que vamos a estar expandiendo este proceso de utilizar nuestra relación con las palabras para llegar a conocer a las personas al estar caminando este proceso de llegar a conocernos a nosotros mismos como la palabra. Y con individuos y aquellos de ustedes quienes no puedan por ahora en este estadio, no tengan una referencia buena, positiva o grandiosa en relación a la palabra diversión existiendo en ti, eso no es algo malo. Este proceso es simplemente acerca de tu honestidad. ¿Cómo es que esa palabra existe dentro de ti? ¿Qué efecto tiene sobre ti? ¿Quién eres tú justo ahora, justo aquí en esta palabra? Y si hay algo solamente malo, negativo o deprimente acerca de las cosas que emergen en ti, al leer, escribir y hablar la palabra, escríbelo, ponlo allá afuera, velo enfrente de ti. Porque eso va a ser ese primer paso donde vamos a estar pasando de aquí a purificar las palabras y la palabra diversión que estamos aquí caminando para de ahí redefinirla y vivirla. Y tenemos que darnos cuenta de que justo aquí, justo ahora sí, la palabra puede estar existiendo de muchas polaridades como lo bueno, lo malo, lo neutral, pero si tú observas a toda la información que has escrito nuevamente, de ninguna parte en todas esas referencias hay algo que esté demostrando que la pregunta que no te has preguntado a ti mismo en cuanto a quién soy yo como esta palabra, cómo voy a vivir esta palabra, cómo voy a incorporarla, expresarla de una manera que va a asistirme y apoyarme y a otros en mi vida y en mi día a día y proceso de vida. Y aún para mí misma, como que han habido tantas veces en mi vida también donde yo estaba tratando de crear esta idea acerca de la palabra diversión. Y estoy seguro de que muchos pueden posiblemente relacionarse con esto. Observémoslo desde la perspectiva de que esta palabra para ti tiene connotaciones más positivas o buenas y referencias, y tu definición de la palabra diversión puede haber sido limitada como únicamente tener diversión cuando estás con amigos, socializando, haciendo cosas específicas, y luego
llega a esta persecución donde tú siempre tienes que estar socializando, estar con amigos, tienes esas expectativas y cosas emergen en ti y luego no suceden las cosas como te gustaría que sucedieran o anticipabas que sucedieran. Entonces, en esa expectativa y anticipación, ahí entonces te adentras en una extensa decepción de que no fue tan divertido o tan divertido como querías que fuese. Y entonces esto viene de vuelta a la persecución porque tratas de perseguir esa experiencia de diversión, tenerla porque depende de muchas otras cosas y personas. Y ese es otro error que yo he hecho a menudo, donde he definido la diversión como socializar, estar con amistades y si no sucede de la manera que yo esperaba y como anticipaba en mi mente, hasta el punto donde yo simplemente estaba tan decepcionada que no quería ir a ese lugar de nuevo o con esas personas o en ese día y cosas así. Entonces, ese es uno de los ejemplos de donde una definición de una palabra, si es tan limitada y unidimensional dentro de ti, tú puedes en realidad crear experiencias innecesarias de altibajos dentro de ti mismo, en tus relaciones con otras personas y las cosas que puedes hacer. Y entonces para aquellos de ustedes que tengan solamente connotaciones malas o negativas y referencias así a la palabra diversión, tienes que considerar nuevamente que tú estás por igual limitándote a ti mismo, porque tu experiencia indica que no te has preguntado quién soy como esta palabra, cómo me gustaría crearme como la palabra diversión, mi experiencia de vida, el ver cómo es que yo puedo cambiar hasta en los momentos más simples y básicos de mi día a día al vivir e incorporar esta palabra y añadirla en mi vida, en mi día a día. Así que aquí estaremos nuevamente enfocándonos sobre qué significa el crearte a ti mismo, pero ser capaz de crearnos y para hacer eso requerimos entender qué es lo que nos ha estado creando, qué es lo que nos ha definido, qué es lo que ha sido hasta cierto grado lo que nos controla, limita nuestro potencial de crearnos, y lo cual ha sido toda esta información que va a emerger de ti si tú te sientas y escribes y te preguntas quién soy yo como la palabra diversión. ¿Ok? Entonces ponlo sobre la mesa, ponlo sobre ti, coloca casi como un mapa, un plano y ve, ok, fascinante, tengo toda esta información en relación a la palabra diversión y en el siguiente video continuaremos con el purificar de la palabra, qué significa purificar, cómo puedes prácticamente caminar este proceso de purificar la palabra diversión dentro de ti mismo para que puedas por igual crear esa página en blanco para ti, dentro de ti, de una manera donde en el redefinir y vivir de esa palabra tú puedas comenzar a crear el tú dentro de la palabra diversión, que tú te gustaría vivir, incorporar y expresar y añadirlo a tu día a día y en tus relaciones dentro de eso, ¿ok? Así que muchas gracias por caminar con nosotros y estaremos a la espera de nuestro siguiente proceso de creación a través de palabras. Muchas gracias.